Hola, buenas tardes a todos. Un placer poder recibirlos al primer ciclo de charlas y de temas que vamos a tener este año a través de Aprecit Joven, parte de la gran estructura de lo que es Aprecit. Un placer recibirlos a todos. Queremos agradecer a las empresas patrocinadoras de esta charla, que es el concesionario Diesel Lange, que es encargado de John Deere, Pla y Michelin, KWS, Pelayo, Puna Bio y Syngenta. Hoy vamos a tener la charla de Álvaro Ruiz, que es recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista de agricultura de precisión y facilitador profesional, es líder de agricultura digital en Overly y es ayudante técnico en diplomatura en agricultura digital de la Universidad Católica de Córdoba. Y por consiguiente, la persona que va a seguir con esta charla es el señor Nicolás Vitelli, que es asesor privado en agricultura de precisión, hijo de un productor agropecuario y es recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo nomás. Alvarito, no sé si querés compartir pantalla. Bueno, dale, perfecto. Les voy a pedir que me avisen si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Más que una charla, me gustaría conversar. Entiendo que por una cuestión del Zoom es bastante incómodo pedir que se presenten y va a ser un fiasco si le pido a alguno que se presente porque se van a quedar todos callados. Pero más que una charla, me gustaría conversar con ustedes de qué es Orbely, a qué nos dedicamos, qué es la agronomía en alta resolución, la agricultura de precisión, estos conceptos que por ahí escuchamos o estamos familiarizados un poco más, un poco menos, pero son conceptos que hacen a nuestro trabajo. Bueno, ¿quiénes somos Orbely? Los dos que están en el medio son Franco y Agustín. Agustín, otro compañero mío, y quien les habla a la izquierda. Este es uno de los primeros trabajos que empezamos a hacer. Nicolás, Seto y Mili. Nicolás ahora está viviendo en Australia. Seto, uno de los chicos más graciosos que conocí de Isla Verde. Y Milagros ahora trabaja en Estados Unidos. Lauti, fanático de talleres. Luquitas, uno de los tipos que más sabe de cine y de actores y de directores, así que es el referente si querés ver una buena peli. Y Chapa, que ahora le está metiendo full el inglés y el gimnasio, está poniendo para el verano. ¿Y por qué les muestro todas estas fotos de estas personas si la charla iba de agricultura y precisión y de Orbely? Porque la verdad es que uno de nuestros mayores valores agregados que tenemos es el equipo de trabajo que hemos generado. Por eso está esta frase acá que dice: creemos que el potencial humano, junto a la innovación tecnológica, pueden contribuir a una agricultura de vanguardia más eficiente y sustentable. Está muy de moda poner conceptos o introducciones del chat GPT. Una charla que escuché hace poco de Mauricio Macri había usado ese recurso de ponerle a la inteligencia artificial a escribir conceptos, ¿no? Yo quería arrancar al revés, arrancar por las personas, que me parece que el principal activo que tenemos hoy como empresa es nuestro equipo de trabajo. ¿Y en qué trabajamos? ¿A qué nos dedicamos? Trabajamos para un cambio de paradigma. Sabemos hoy que cualquier máquina que entra en el lote genera información, genera un montón de datos. Hoy una cosechadora que está ingresando en un lote está generando un montón de datos por segundo que muchas veces no llegan a ser clasificados, segmentados y etiquetados. Entonces nosotros trabajamos en la sistematización de la información. ¿Para qué? Para generar conocimiento. Con la generación de conocimiento y aplicaciones de última tecnología,
podemos llegar a decisiones robustas que impacten, que tengan un retorno en nuestro lote. Obviamente todo esto nos manejamos, uno de nuestros principales pilares son las estrategias, y las estrategias las definimos con los productores, con los técnicos que están en el campo. Junto con ellos buscamos terminar de interpretar y de generar este conocimiento del que le hablaba. ¿Y de qué forma generamos un resultado? ¿Cuáles son los resultados que buscamos generar? Son de 3 tipos. Obviamente un aumento del rendimiento, porque la agricultura además tiene que ser un negocio, y el negocio es la producción y la venta de granos. Entonces, buscamos siempre generar un impacto, un aumento de rendimiento. En la rentabilidad, porque como les decía antes, esto es un negocio, si bien hoy se aplica, hay una mirada mucho más amplia del entendimiento del negocio, tiene que ser un negocio. Esto tiene que ser un negocio para todos. Y estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de términos que engloban sustentabilidad, pero también hablamos de estabilidad económica, y la parte de sustentabilidad, no solamente como una forma altruista o como una responsabilidad moral que tenemos con el medio ambiente, sino como una forma de cuidar el patrimonio. El principal patrimonio de los productores es el suelo. Entonces nosotros tenemos que cuidar el suelo, cuidar el ambiente, como les decía antes, no solamente por una cuestión moral, de que debemos hacerlo porque somos productores, o estamos asociados a la producción, sino también por una cuestión de inteligencia económica, digamos. No podemos atentar en contra de nuestro principal capital. Bueno, acá dejo el concepto de agronomía de precisión. Hay muchos dando vuelta y hay muchos diferentes, al menos de cómo lo entendemos de Orbeli. Es una estrategia integrada de producción agropecuaria basada en el uso de tecnologías de la información y automatización de máquinas agrícolas, diseñada para mejorar la toma de decisiones a nivel de sitio específico y la calidad de los labores a través de los procesos innovadores. No me voy a detener a desglosar mucho esto, solo quiero quedarme en un concepto, el concepto de proceso. No es una tecnología de un producto en particular, de un nuevo sistema de dosificación, sino que son procesos. Al menos como lo entendemos a la agronomía de precisión nosotros, es un proceso que requiere de muchos actores, por eso arranqué contándoles cómo estaba compuesto nuestro grupo, ¿no? Un poco tratando de sistematizar la información o cómo es el flujo de nuestro trabajo, nosotros arrancamos, como les decía antes, el principal capital que tiene el productor es el suelo. Ya sea propietario o que adquiere, el principal capital es el suelo. Entonces nosotros nos interesa mucho saber qué pasa a nivel edafológico. Arrancamos con un diagnóstico, con una herramienta que se llama Soil Optics, después les voy a contar un poquito más de qué se trata, y con muestra de suelo. Ese proceso a nosotros, como resultado, nos da un mapa con una calidad de 3 metros por 3 metros, con materia orgánica, variables de textura, macro y micronutrientes, y variables de topografía. Como les decía antes, nosotros lo que buscamos hacer es no solamente generar datos, porque sabemos que al día de hoy se generan muchos datos, sino que buscamos interpretarlos, esos datos, darle un valor agronómico. Después de darle ese valor agronómico, nosotros nos juntamos con el productor y empezamos a generar estrategias a mediano, a largo y a corto plazo. Obviamente, el productor, digamos, que quiere conocer qué pasa en su lote o que lo contrata, larga con una hipótesis. Nosotros por ahí lo que buscamos hacer es aunar lo que nosotros conocemos del suelo, de fertilización, con el manejo y con cuáles son los objetivos del producto, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos como una reunión estratégica. Después, lo que buscamos hacer es llevar toda esa generación de información, todas esas estrategias al lote. ¿De qué manera? Principalmente a través de prescripciones. Prescripciones son archivos que van cargados en una máquina, una fertilizadora, una sembradora, con una tarea asignada. No me voy a detener mucho porque Nicolás después les va a comentar un poquito cómo funcionan las prescripciones y cómo armarlas bien, pero esa es una etapa
que bajamos al lote el conocimiento y las estrategias que hemos definido. Bueno, el cuarto paso por ahí es la ejecución, es esa labor que se lleva al lote. El quinto paso es todo lo referido al monitoreo satelital del cultivo, el seguimiento a la cosecha. Y en la última etapa, nosotros hacemos el análisis de resultados, ¿no? Bueno, ahora, si les parece, vamos a compartir un poco cómo es el diagnóstico con SoilOptics. SoilOptics es una tecnología que no está desarrollada por nosotros, son prestadores de servicio nuestros y colegas nuestros que tienen un servicio de un sensor, que es un sensor pasivo que va montado en la parte de atrás de una camioneta, similar a otras tecnologías que hay, pero a diferencia de otras tecnologías, es un sensor pasivo, que va midiendo uranio, torio, cesio y potasio, componentes naturales del suelo, que se emiten en muy bajas cantidades. Este es un sensor que es un cristal criado, que va por dentro de esta barra, y lo que nos genera a nosotros es algo muy similar a un mapa de rendimiento, pero en vez de tener masa por unidad de superficie, tenemos radiación. Eso agronómicamente no nos dice nada. Complementamos eso con muestreo de suelo en alta densidad, entre 4 y 7 muestras por hectáreas por muestra, perdón. Y el resultado del laboratorio de esas muestras y el mapeo, nosotros lo enviamos a Canadá para que lo procesen y nosotros nos devuelven 25 capas con diferentes información, ¿no? Como les comentaba antes, textura, materia orgánica, macro y micronutrientes, variables topográficas. ¿Y por qué nos interesa a nosotros conocer tanto el suelo, ¿no? ¿Para qué realizamos este muestreo en alta densidad? ¿Para qué? ¿Cuál es la justificación agronómica de todo esto, no? Bueno, acá podemos tener las diferencias en conocimiento del suelo, ¿no? Fíjense, el muestreo tradicional que se veía por lo menos hace 6, 7 años en la facultad es tomar varios pinchazos de un lote y generar un promedio. En este caso vamos a ver el atributo fósforo. Si nosotros hacemos pinchazos y sacamos un promedio del lote, el N de nuestro histograma, por así decirlo, es 1, porque tenemos un solo valor. Cuando sabemos que adentro, justamente, el atributo del fósforo es muy variable dentro del lote, ¿no? Y adentro de nuestros suelos tiene una variabilidad espacial muy grande. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a hilar un poquito más fino? Si empezamos a hilar un poquito más fino, fíjense acá ya hicimos 35 muestras de suelo. Acá tenemos datos estadísticos como el promedio, la moda, el coeficiente de variación, la máxima y la mínima. ¿Qué pasa si a esto, y tenemos 35 resultados diferentes? Fíjense el coeficiente de variación de 120% tenemos, que es cuánto se desvían los datos con respecto a una media. Tenemos un coeficiente de variación bastante alto, ¿no? Ahora fíjense qué pasa cuando nosotros a esos datos los interpolamos. Ya empezamos a tener una mayor cantidad de datos y podemos empezar a identificar zonas, por así decirlo. SoilOptics, y esta herramienta lo que nos permite es pasar de tener un N de 1 o de 83 si interpolamos los datos, a tener 80.562 datos. ¿Para qué nos sirve hacer eso? Para conocer como les decía antes, para conocer nuestro principal capital, que es el suelo. ¿Y por qué con tanta intensidad? Porque nosotros necesitamos interpretar qué pasa a nivel agronómico, lo que está pasando en cada sitio específico. En cada unidad de 10 metros por 10 metros, nosotros podemos, con la tecnología actual, manejarlo como si fuese un lote diferente. Ahora voy a contar rápidamente cómo llegamos a eso. Lo que tradicionalmente es un lote entero, poder llevarlo a lotes mucho más chicos y tomar decisiones de calidad en cada sitio específico. Algo que me olvidé de contarles es que además vamos con un GPS de alta precisión y podemos generar datos de topografía, como la elevación, el potencial de humedad, la posición del paisaje, la pendiente. Esto lo realizamos con los datos de elevación y un software, pero también nos permite ver no solamente las variables edafológicas, sino cómo
la topografía y la forma que tienen nuestros lotes cambian o alteran la productividad de los mismos. Y hasta ahora son un montón de datos que parecen un poco dispersos, porque hablamos de 80.000, ¿de qué me sirve tener 80.000 puntos o datos de un atributo? Y eso multiplicado por la cantidad de datos nos da una cantidad de números altísimos. Nosotros empezamos a desglosar esto, o a interpretar estos datos, y generamos un pequeño tablero diagnóstico para tener una referencia, en el cual vamos a ver el atributo, en qué condición está, si está en óptimo, suficiente, en una condición de cuidado, deficiente o limitante, y cuán variable es, lo que les decía recién del coeficiente de variación. Eso para cada una de las variables que hemos medido. Y empezamos a ponerle de alguna forma una cabeza agronómica a la cantidad de datos que hemos generado. Acá vemos el triángulo de la textura, vemos el índice de materia orgánica, que es un índice que relaciona la textura con la materia orgánica, los valores de materia orgánica, cuán quebrado es el lote. Si este punto lo vemos más hacia la derecha, va a ser un lote muy accidentado, muy quebrado. Si es un lote más plano, se va a tirar valores. Este indicador se nos va a poner acá más a la izquierda. Valores de pH, la SIC, la saturación de base, la conductividad eléctrica. Acá empezamos a desglosar un poquito el complejo de intercambio, cuál es la relación entre las bases, cómo está de sodio. Fíjense, acá tenemos una saturación Alvarito, de base bastante elevada. perdón que te interrumpa, ahí no se está viendo el puntero, entonces cuando vos haces referencia a una Está. imagen, Acá se ve, por ahí no ¿no? la vemos. Ahí sí, ahora sí. Está. Mari, Gracias. ¿sos vos? Sí, sí, soy yo. Bueno, gracias. Gracias, perfecto. Bueno, acá fíjense que vemos la saturación de bases, que es más grande que la SIC. Podríamos llegar a tener un problema de sobresaturación. Y viendo el sodio, por ahí deberíamos ir a rechequear eso. No me quiero detener en la parte agronómica, solamente a modo de anécdota. Acá empezamos a ver macronutrientes. Fíjense lo variable que es el fósforo. Los valores de, bueno, nitratos no está el mapa generado porque varía tanto en el tiempo y en el espacio que no tiene sentido para el diagnóstico conocer los valores de nitratos porque varían mucho en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y acá son las condiciones para la fijación biológica de nitrógeno. O sea, qué condiciones tiene el lote para las bacterias fijadoras de nitrógeno. El 100% del lote tiene un nivel óptimo de pH, lo mismo para el potasio y para el calcio, no así para el fósforo, solamente el 60% del lote tiene buenas condiciones, y molibdeno no tiene condiciones. Y lo mismo para micronutrientes. Bueno, acá ya empezamos a tener una referencia, una noción general de cuál es la condición del lote en el que estamos trabajando, ¿no? Nosotros, con esa parte, empezamos a interpretar qué viene sucediendo en campañas anteriores. Entonces empezamos a recopilar información de mapas de rendimiento de campañas pasadas, de mapas de imágenes satelitales. Empezamos a ver cómo respondían los cultivos. Ahora ya tenemos una noción general de cómo es la condición abajo en el suelo. Empezamos a ver qué pasa con los cultivos. Y ahí entra la estadística para ver cómo interactúan esas variables. ¿Qué pasa cuando sube el rendimiento? Sube en las partes con mayor materia orgánica. Cuando sube la materia orgánica, ¿qué pasó con el rendimiento? Esto, a modo de ejemplo, es un mapa de componentes, un análisis de componentes principales que se llama, en estadística se llama análisis no supervisado. Vos tirás todos los datos para ver si encontrás algo. Si hay alguien que sepa mucho de estadística, sepa disculparme porque yo no soy especialista en la estadística, entiendo conceptos generales aplicados a la agronomía. Pero bueno, para entenderlo, para tener una idea, nos sirve el análisis de componentes principales para ver cómo la masa de rendimiento que está acá interactúa con las otras variables. De vuelta, esto si tenemos por ahí un poco de ojo estadístico, podemos empezar a interpretar datos, pero agronómicamente todavía no nos dice nada. Ahora vamos con un análisis que es muy similar, que es el análisis de correlación. Si tenemos el análisis de correlación, son índices que van de -1 a 1.
Si la variable suben de manera proporcional, o sea, quiere decir, cuando aumenta la materia orgánica, aumenta el rendimiento de manera lineal y suben los dos, vamos a tener una correlación positiva, cercana a 1. Si tenemos una correlación negativa, quiere decir que cuando disminuye la variable, disminuye el rendimiento. El ejemplo típico agronómico es la elevación en los bajos, en las zonas con restricción hídrica, en los bajos, disminuye el valor de la elevación, disminuye en los metros, pero aumenta el rendimiento. Entonces ahí vamos a tener una fuerte correlación negativa. Esto es como para que se den una idea de cómo funciona la correlación. En este caso, por ejemplo, fíjense, esta mancha que tiene mayor productividad tiene una correlación positiva con el calcio, porque acá hay más calcio, y una correlación negativa con el pH. Y pasa al revés. En la zona con bajo rendimiento tiene alto nivel de pH y bajo nivel de calcio. Entonces, empezamos a ver cómo interaccionan esas dos situaciones o esas dos cuestiones, ¿no? Las variables, como les decía antes, las variables de productividad del lote, cómo se distribuye la productividad en mi lote, y las variables que medimos con el soil optics, digamos, y diagnosticamos. Fíjense, vamos a ir a un caso particular de un lote. ¿Qué hicimos acá? Acá empezamos a desglosar estas correlaciones que les decía, y vemos que los bajos rinden más en todo el lote, ¿no? Identificamos, quiero una simplificación, identificamos que a través de imágenes satelitales y el conocimiento del productor, que esta zona que está marcada acá tenía influencia de napa. Entonces empezamos a analizar los datos dentro de la zona de influencia y fuera de la zona de influencia. Y encontramos que las correlaciones eran diferentes. Entonces, quiere decir que los lotes, si bien este es un lote bastante parejo, la influencia de la napa no está modificando esa relación de los datos, ¿no? Y algo que quiero aclarar, que correlación no siempre quiere decir que la variable sea, que me explique el resultado de la variable, ¿no? Por eso puse acá, correlación no implica causalidad. Si yo hago un análisis estadístico de dónde hay agua con respecto a dónde hay pozos, la correlación me va a dar altísima, porque siempre que hay agua hay un pozo. Pero evidentemente el agua no rompió la calle. La calle está rota por otra situación. Obviamente, con este ejemplo tan gráfico, nos explica, hay otro ejemplo que dice que, por ejemplo, si vas a hacer un análisis de correlación entre la cantidad de gente que toma medicamento y la cantidad de gente que se muere, te va a dar una correlación altísima. Implica que todos los medicamentos normales, no, quiere decir que la gente que se enferma en general tiene tendencia a tomar más medicamentos. Pero por eso siempre tenemos que volver a los conceptos agronómicos que hemos aprendido en la facultad o hemos aprendido en el colegio, si alguno todavía no fue a la facultad, o todos los conocimientos agronómicos. Por eso nosotros hablamos de agronomía de precisión, porque todos los conceptos agronómicos se aplican ahora de una nueva manera, llevado al sitio específico. Sigo con el ejemplo. Acá vimos una correlación alta con la materia orgánica. ¿Y qué variables? Le hago un resumen, vimos qué variables tenían una alta correlación afuera y qué variables tenían alta correlación adentro. Bueno, acá está señalado el fósforo, porque esto que yo les decía, tiene una correlación negativa el fósforo. Esto que yo les decía, el ejemplo de los baches de la calle. ¿Quiere decir que el fósforo me esté atentando contra el rendimiento? No, quiere decir lo que se puede interpretar agronómicamente de esta correlación. Voy a hablar de hipótesis porque no tendría que estudiar un poquito más el caso, pero lo que se puede interpretar es que en las partes con menor contenido de fósforo tenemos más rendimiento. ¿Y qué lo puede explicar eso? Una tasa de extracción. El fósforo, como sabemos, es poco móvil. Todos los años estamos extrayendo más fósforo de las mejores partes, y de las partes más restrictivas que no producen tanto, tenemos menos fósforo. Eso nos explica por ahí esta correlación. Por eso vuelvo siempre que hay que ir a conceptos agronómicos, y ahora le podemos meter tecnología de última para aplicar esos conceptos agronómicos con intensidad mucho mayor.
pero si alguno está estudiando agronomía o ya es agrónomo y quiere meterse en esto, quédese tranquilo que los conceptos agronómicos lo va a seguir aplicando. La carrera del agrónomo, no, por la agricultura de precisión, es más, se va a potenciar mucho más. Con el mapa de rendimiento, acá voy a esquematizar un poco lo que venimos trabajando, ¿no? Mapa de rendimiento, Sentinel, otro tipo de imágenes satelitales, topografía y la fertilidad del suelo. Con la ciencia de datos llegamos a un mapa de rendimiento objetivo. Esto que yo le hablaba de llevar las decisiones a sitio específico. Lo que antes llevábamos a nivel de lote, el lote 1 lo voy a llevar a este rendimiento, el lote 2 a este rendimiento, ahora lo podemos llevar a nivel de sitio específico. Vamos a decir, este píxel va a ir a este rendimiento objetivo. Este píxel va a ir a este rendimiento objetivo. Y llegamos a la prescripción. Como les comentaba antes, todo esto apoyado siempre en la estrategia, que nosotros somos especialistas y acompañamos al productor en la decisión, pero la estrategia la planteamos en conjunto, porque estos no son solo decisiones técnicas, son técnicas económicas, comerciales, hay un montón de factores que siempre se van a escapar a lo que son los datos crudos, ¿no? ¿Cuál es la idiosincrasia del productor? ¿Cuál es la capacidad operativa que tiene sus máquinas? ¿Cuál es su estrategia? ¿Va a ir a apuntar a techos de rendimiento o tiene por objetivo estabilizar? ¿No? No quiere ser tan agresivo en su propuesta. Acá vemos un mapa de rendimiento objetivo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, yo en cada uno de estos píxeles quiero apuntar a un rendimiento diferente. Esto es para maíz. Y vamos a ir entre los 80 quintales y los 116 quintales, ¿no? Las partes verdes es donde más rendimiento espero y las partes rojas donde menos. Con eso, la información del híbrido, porque ahora tenemos cuál es mi rendimiento objetivo. Bueno, para este híbrido en particular, ¿cuál es la recomendación del semillero? ¿Cuál es la experiencia del técnico de la zona? ¿Cuál es la experiencia del productor con este híbrido en particular? Por ahí nosotros analizamos, llevamos una propuesta y el productor nos dice, no, mira, yo la verdad que más de X cantidad de semillas nunca he conseguido rendimiento. O, al revés, nos dice, che, mira, yo por debajo de X cantidad de semillas no quiero poner. Entonces, siempre, como les decía antes, siempre vamos de la mano con las estrategias del productor. La información del híbrido y la capacidad de la máquina que va a realizar esa labor, nosotros llegamos a hacer esta prescripción. Hago un comentario aparte, nosotros buscamos que cada decisión que tomamos genere ensayos. Los ensayos son nuestra forma de responder a la pregunta ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Porque muchas veces nos encontramos con situaciones de, bueno, mira, acá cuando disminuyeron las semillas pasó esto. Entonces quiere decir que la menor cantidad de semillas, bueno, sabemos que el rendimiento es el resultado de un montón de cosas que van pasando. Entonces hay cosas que las podemos manejar y hay otras cosas que no. Entonces nuestra forma de responder a la pregunta ¿qué hubiera pasado si? Es a través de ensayos. Acá empezamos a ver la prescripción, el análisis de la prescripción, de cuál es la densidad promedio, excluí del análisis el ensayo, ya lo van a ver un poquito mejor con Nicolás, el tema del diseño de los ensayos, cómo es el seguimiento de los ensayos, lo va a explicar Nico. Y acá vemos el mapa de plantación. Esto es lo que la máquina fue registrando que hizo. Ahora fíjense cómo tenemos un ruido bastante importante en esta parte sur, siguió muy bien lo que le pedíamos, y en esta parte... Sí. Perdón, de nuevo no se ve el... Ahí está. Gracias. Fíjense cómo acá el sur, bueno, pero el sur y el norte lo tienen, ¿no? Acá en el sur se ve que copió muy bien, pero acá en el norte se ve que está todo amarillo, ¿no? Bueno, acá lo que generamos nosotros es un mapa de desvío. En cada punto calculamos con estos dos mapas lo que hizo la máquina y lo que pedimos a la máquina que hiciera, cuál es el desvío. Si está en amarillo, por ejemplo en esta parte, estamos entre un 3 y un 6% por encima.
Los valores cercanos al violeta están en -6 y -3. No sé si se entiende, ¿no? Lo que está en verde está bien hecho, o sea, está en un error por debajo del 3%. Fíjense que toda esta parte tiene valores no satisfactorios, por así decirlo, de desvío. ¿Qué pasó acá? El maquinista no podía cargar la prescripción. Entonces, fíjense, yo vengo hablando de 80.000 puntos por hectárea, vengo hablando de un montón de conceptos agronómicos que siempre en el medio de esos procesos están las personas. Por eso es importante saber que siempre los actores van a estar en el medio. Entonces, hablamos de conceptos edafológicos, hablamos de tecnologías de última generación, pero también tenemos que tener en cuenta a las personas. La verdad que yo no lo conozco al operario que realizó esta labor. Pero bueno, capaz que nadie le dijo, capaz que le dijeron anda y sembra, y él no sabía. Acá en el medio el ingeniero fue el que tomó la posta y cargó la prescripción. Pero siempre tenemos que tener en cuenta los actores que están en este flujo de trabajo. En el esquema que yo les mostraba antes de todos los procesos, tenemos que tener en cuenta, así como la idiosincrasia del productor, cuáles son sus estrategias, tenemos que tener en cuenta a todos los actores, ¿no? Para conseguir este mapa de qué hizo la máquina, tenemos que nuestro aliado es el contratista, si es una máquina que no es del productor, o el operario. Entonces, sí o sí necesitamos de esa gente. Y acá empezamos a analizar el resultado. ¿Qué hacemos? Bueno, acá chusié sin querer la referencia, pero es rendimiento con respecto a la densidad. Bueno, ¿qué pasó cuando aumentamos la densidad? Obviamente se puede generar, no hay que extrapolar, no es que porque aumentamos la densidad tuvimos una respuesta de rendimiento. Quiere decir que a las mejores zonas del lote le pusimos más semillas. Y obtuvimos, haciendo una interpretación, porque ya conozco un poco el caso, el año no dio para estos aumentos de rendimiento. O sea, las mejores zonas no expresaron su máximo potencial. Es lo que se puede interpretar por ahí. Pero, como siempre, hay que hacer una interpretación. O sea, no solamente el análisis es importante, sino la interpretación y sacar conclusiones robustas a nivel agronómico. Fíjense acá, vemos que no hay un salto de productividad, es lo que yo les decía recién, ¿no? Vemos cómo, y bueno, el análisis de qué hubiera pasado si, se lo dejo para que lo vean con Nico, del análisis del ensayo, ¿no? Acá, fíjense, vuelvo un poquito para atrás, pusimos hasta 90.000 plantas y hasta 70.000. Bueno, ahí tenemos el testigo de qué hubiera pasado si, ¿no? Pero esto es para interpretar por ahí cómo se desempeña la prescripción. Porque si vos le pusiste más densidad a las partes que menos rindieron, bueno, algo tenés que ajustar. Y acá, como les decía antes, los tres objetivos, uno de ellos era la rentabilidad, cómo impacta eso en nuestro margen bruto. Que obviamente estos mapas, esta cantidad de datos es muy importante, pero al productor, como a todos, le interesa ganar plata. Entonces, esto por ahí sirve para analizar cuál es el impacto de lo que nosotros estamos generando. Sencillamente lo que hacemos es, para este análisis, les cuento un poquito, cada vez que realizamos una prescripción variable, nosotros estamos aplicando costos variables, porque la semilla tiene un costo, y en esta parte roja hemos aplicado X cantidad de semillas, y en esta cantidad hemos aplicado Y. Acá hemos gastado X cantidad de plata, y acá Y cantidad de plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que generamos nosotros? Empezamos a calcular. Obviamente esto está facilitado y agilizado por software, ¿no? No es que lo hacemos a mano, lo estoy explicando de manera esquemática. Pero le asignamos un precio a la semilla, a la unidad de la semilla, y calculamos cuánto hemos gastado. Generamos un mapa de costos de siembra. Generamos un mapa de costos de fertilización, si hacemos una fertilización variable. ¿Y qué hacemos después? Sumamos todas esas capas y nos queda un mapa de costos directos.
Y el mapa de la otra variable es el ingreso neto, para generar el mapa de margen bruto. El ingreso neto lo generamos a partir del mapa de rendimiento. Obviamente es necesario contar con buena calidad de la información. Así como en el suelo nos vamos a la última tecnología disponible, que es Soil Optics, o una de las mejores, a nivel de mapas de rendimiento también necesitamos y mejora mucho la calidad, considerablemente la calidad del análisis, contar con buenos mapas de margen mapas de cosecha, mapas de rendimiento. Acá está esquematizado lo que les acabo de contar, ¿no? No hace falta analizar los datos ni de qué campaña es, pero acá está el mapa de ingreso neto, que es el mapa de rendimiento multiplicado por el precio neto de venta, los costos variables, que son esto que yo les decía, fíjense acá, incluso tenemos calculado cuánto nos valió el ensayo. Podemos no solamente, para el ensayo, no solamente calcular cuál es el retorno a nivel de rendimiento, sino que podemos calcular cuánto nos costó y cuál fue el margen bruto, si hubo un margen bruto diferencial. Y por último, el mapa de margen bruto. Esto es muy importante. Esto es muy importante para la agronomía de precisión, ¿no? Porque hay que ser rentables. Más en el contexto económico en el que está el país, la situación económica, si queremos aplicar este tipo de tecnologías, tienen que ser rentables. Acá fíjense, en las partes rojas, el margen bruto estuvo por debajo de 0. Fíjense que es una parte muy chica, ¿no? De vuelta, esto hay que analizarlo muchísimo porque depende de un montón de variables. Pero así todo podemos empezar a extraer conocimiento agronómico. Y después lo que hacemos es algo muy similar a lo que yo les explicaba al principio de la correlación, pero con los datos de la campaña que terminó. Entonces, este análisis, lo que es un análisis de correlación. Entonces, las variables de calidad del suelo, la materia orgánica, ¿qué correlación tuvo? 0,05 negativo, no tuvo casi interacción. El potasio, en términos porcentuales, o sea, digamos, cuánto del potasio ocupa la SIC, menos 0,45. Bueno, acá tenemos por ahí una interacción fuerte. Las limitantes del suelo, el pH, la conductividad eléctrica, el sodio, tanto en miliequivalentes como PSI, ¿cómo interactúa? Bueno, acá podemos empezar a ver algo. Como les decía antes, esto hay que interpretarlo con una mirada agronómica, porque no podemos decir que, bueno, hay que sacarle potasio al lote, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo muy gráfico y por ahí queda hasta sonso, pero bueno, nos sirve por ahí para empezar a buscar otras cosas, ¿no? Si nosotros, y más cuando empezamos a analizar varios casos, y empezamos a analizar varias campañas en zonas diferentes, podemos llegar a robustecer y a buscar, y a generar nuevas hipótesis, ¿no? Y a buscar y descubrir otras cosas. Hago una mención aparte de la fertilidad física, que por ahí no se estuvo muy asociada esta charla a la fertilidad química o la fertilidad física. El proceso de, al menos como lo trabajamos en Orbely, la fertilidad física parte en la reunión que tenemos con el productor de la hipótesis: la fertilidad física está limitando mi sistema productivo. No lo expresan así en general los productores. En general nos dicen, che, el paratil anda o no anda. Bueno, no podemos saber si anda o no anda porque no sabemos cuál es la condición del lote. En general las hipótesis se generan así en la conversación. Che, el paratil anda o no anda. Bueno, ¿cómo es la fertilidad física del lote? Bueno, no sé. Bueno, la conozcamos, la interpretemos, diagnostiquemos y ahí vemos si hace falta o no hace falta aplicar algún tipo de labranza mecánica. Acá un esquema de cómo lo definimos. Generamos datos de infiltración, densidad aparente, y queda muy amarillo esto, resistencia a la penetración. Vemos que esas variables es importante. Todo esto nos apoyamos en especialistas en fertilidad física, como Cristian Cazorla. Vemos que estas tres variables son muy importantes analizarlas de manera conjunta.
les voy a contar un caso en particular que vimos hace 2 o 3 semanas. 2 lotes que tenían uno en riego y otro en secano. Los dos tenían problemas de densidad aparente y de resistencia a la penetración. Es decir, que las raíces les costaba mucho entrar y el suelo había perdido mucha cantidad de poros, mucho espacio de aire, digamos, había perdido mucho macro y mesoporos. Eso pasaba en los 2 lotes. ¿Qué pasaba con la infiltración? La infiltración se veía solamente afectada en el lote bajo riego. De vuelta, ¿cuál es la hipótesis? Eran riegos que tenían 20 o 25 años y nosotros cuando regamos, por más que el agua sea de calidad, siempre estamos aplicando algo de sodio. Eso mantenido en el tiempo puede generar un incremento en los valores de sodio miliequivalentes. Eso interactúa con con el complejo, anula las cargas, estoy simplificando lo que es muy complejo, anula las cargas, no se permite la floculación de las arcillas se dispersan, y esa dispersión de arcillas lo que hace es genera un taponamiento, y el famoso efecto de planchado se puede generar. Entonces, ¿qué veíamos? En el lote bajo riego, que el agua no entraba, ahora lo digo en criollo, el agua no entraba, y el lote en secano el agua sí entraba. Una interpretación es esa, ¿no? Lo que les expliqué recién del sodio. Ahora fíjense cómo lo que aprendemos en la facultad o lo que aprendemos en el colegio se sigue aplicando a un nivel de detalle mucho mayor. Por eso quédense tranquilos que si hay ingenieros agrónomos con la agronomía de precisión tienen mucho trabajo, y no nos vamos a quedar sin trabajo porque hay que meterle mucha cabeza a esto y mucha interpretación. Acá está explicado esquemáticamente. Acá definimos los puntos, medimos infiltración. Este es el infiltrómetro. Es bastante poco tecnológico, por así decirlo. Medimos densidad aparente, fíjense, con este barreno que tiene un cilindro. Sacamos un volumen de suelo conocido, calculamos el peso de ese volumen, calculamos la densidad, tenemos la densidad aparente. Y por último, hacemos con un penetrómetro digital la medición de la resistencia a la penetración. Y bueno, acá está esquematizado, por así decirlo, cómo es la influencia. Fíjense cómo a medida que entramos en el perfil tenemos la resistencia que hace el suelo a que entre el penetrómetro. Esto lo mismo sufren las plantas, las raíces de las plantas cuando están creciendo. Entonces podemos llegar a ver, fíjense acá, de los 10 hasta los 20 centímetros tenemos la capa dura. Pero importa mucho cuál es el valor, ¿no? Bueno, ya cerrando la charla, quería invitarlos, si están cursando los últimos años de la carrera de agronomía, a hacer el practicanato en Orbeli. Es la forma que tenemos hoy de entrar en el equipo. Yo fui el primer practicante y ahora llevo 5 años trabajando. Si quieren conocer un poquito más, si tienen la inquietud de que la agronomía de precisión les gusta, es un practicanato no rentado. La idea nuestra es enmarcarlo en las prácticas profesionales, por lo menos en las nacionales así, en las prácticas preprofesionales, no me acuerdo cuáles eran, validarlo a través de eso. Obviamente nosotros sabemos que en los últimos años de la facu ustedes están con muchas cosas, quieren sacarse materias, quieren cerrar la carrera, y la disponibilidad de tiempo es por ahí escasa. Nosotros, la idea de este practicanato es no influir en ese proceso, digamos, como nos adaptamos a los tiempos que ustedes tengan. Obviamente está bueno para meterse un poco en el tema. Como les decía antes, tenemos mucha flexibilidad de tiempo y de horarios, así que, bueno, si quieren, envíen su currículum a ferrari@orbeli o a info@orbeli.com. Ahí está de manera
resumida, digamos, cuál es la duración. Pero bueno, espero que se quiera sumar y no mucho más. Quedo abierto a las preguntas, no sé si las vamos a hacer al final. Sí, Álvaro, ahí Alvarito, para sumarte por ahí, el grupo de APRE Joven y nuestro alcance es bastante federal, así que remarcar que por ahí la empresa de Orbeli está con sede en Córdoba Capital, y lo de Practicanato que está comentando Álvaro, por ahí va más orientado a los chicos que estén acá en Córdoba, así que bueno, eso, para hacer la salida. Y Perdón. las preguntas sí al final. Muchas gracias, Mari, por la aclaración. Bueno, quedo abierto a sus preguntas y perdón, vuelvo a presentar 2 segundos. Acá está mi correo, es bastante fácil. ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. Bueno, acá está mi ponelo, Bren. correo, mi número de teléfono y si no, info@orbeli es más fácil. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no hay ningún problema. Ya sea para Álvaro, cuando el mucho, practicante de la excusa, pero cualquier otra inquietud que tengan, escríbanos. Álvaro, cuando mucho, dejarlo si querés detallado en el chat para que los chicos se puedan Perfecto. comunicar con vos. Y bueno, el que tenga la posibilidad siendo la zona de Córdoba y quiera dar sus primeros pasos ya en la actividad, aproveche porque siempre estas actividades son buenas, son lindas, son didácticas y ya empezar a tener un poco de lo que se va a hacer. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y seguimos con la presentación de Nicolás Vitelli. Bueno, ok. Quisiera que me digan a ver si se ve bien, con la pantalla completa. Perfecto, Nico, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, antes que nada, les quería agradecer por la invitación a toda la gente de Aprecit Joven. Nada, yo súper orgulloso, es un honor también participar de esta actividad, de estas charlas y de compartir espacio con gente de Orbeli. Realmente, muchas gracias. Y por supuesto a todos los participantes que están escuchando, que estaba viendo que, bueno, somos varios, así que re bien. Bueno, como comentaba Pedro, sí, yo soy Nicolás Vitelli, me dedico al asesoramiento en agricultura de precisión y digital. Menciono eso porque un poco quería diferenciar, si se quiere, así muy brevemente, lo que por ahí uno entiende como agricultura de precisión y agricultura digital, ¿no? Eh, Quisiera, digamos, segmentarlo como, o definirlo como que la agricultura de precisión lo que hace es utilizar, digamos, la agronomía, básicamente, para mejorar bien para mejorar el manejo, ¿bien? Ya lo vamos a ver, mi intención acá no es desarrollar, digamos, cada una de las actividades que podemos hacer luego de la prescripción, bien, de la siembra, sino más bien a justamente bajarlo a tierra, a toda esa tecnología, a toda esa cosa que por ahí parece medio abstracta, que es demasiada información, y decir, no, bueno, tenemos un montón de herramientas que son sencillas de utilizar y que realmente por ahí no se necesita tener, no sé, bien lo último para poder incursionar y empezar a aprender con esto. Por supuesto que cuanto más tecnología uno pueda incorporar, mejor, pero quería justamente que no quede tan abstracto, ¿no? Tan inalcanzable, por así decirlo. Entonces la agricultura de precisión, volviendo a eso, lo entiendo como una forma de manejo distinto, ¿bien? Y la agricultura digital, que acá también vamos a ver mucho porque van en realidad de la mano, me gustaría distinguirla como que es una forma de gestión, si se quiere, de los datos que se generan con la agricultura de precisión, ¿bien? Vale decir, lo podría distinguir como el manejo de la información, porque, ya lo vamos a ver más adelante, hoy por hoy, desde sensores remotos, como satélites, hasta sensores in situ en lote, como maquinaria, lo que sea, están constantemente generando una cantidad de información, mismo sensor Soil Optic que mencionabas Álvaro y desarrollaba, genera una cantidad, digamos, de información. Bueno, todo eso hoy por hoy está digital, ya no es más analógico. Bueno, justamente la agricultura digital lo que tendería a hacer es
acomodar, registrar y tener para toda esa información registrada para procesarla, generar información, ¿bien? Para después la toma de decisiones. Entonces, bueno, Álvaro estuvo desarrollando un poco la metodología, bien, de presiembra, de cómo utilizan ellos, digamos, el sensor y qué metodología hacen para llegar a los diagnósticos, digamos, de suelo con alta resolución, y cómo de ahí uno puede, mediante interpretación agronómica y la información generada, puede crear una prescripción con inclusive hasta ensayos en la misma prescripción para después poder validarlo, ¿bien? Yo quería hablar un poquito del resto, digamos, del círculo, por eso, permiso, no sé si ahí se ve el puntero rojo. Sí, Por sí, eso se ve. quería segmentarlo, si se quiere, en otras etapas, que uno podría agarrar y si uno se pone a hacer el esquema, lo podría organizar diferente, así es como lo tengo yo. Es un poco de post-siembra, bien, ver qué es lo que pasa una vez que ya pasó la máquina, depositó la semilla y muchas veces también el fertilizante. Pre-cosecha, bien, y post-cosecha, para luego recomenzar el ciclo en pre-siembra. Por supuesto que hay sus matices, sus grises, sus superposiciones entre ellos, pero bueno, a fin de llevar, digamos, alguna organización, si se quiere, vamos a ver cada uno de ellos. Y dentro de cada uno de estos, bueno, hay distintas actividades que las voy a mencionar y voy a mostrar un poco qué es lo que se puede hacer, cuáles son las herramientas que hay disponibles para llevarlas a cabo, ¿bien? Que luego, si cada uno, digamos, quiere llevarlo a cabo porque le interesa, bueno, habrá que ver cómo es la situación de cada uno, con cuál es los materiales que cuenta, la tecnología, la intención, o sea, para ahí recién formular una receta, ¿bien? Hay un montón de formas de llegar al mismo resultado, digamos, con todas estas cosas. Entonces, bueno, un poco para hacer una hoja de ruta, digamos, con la charla que vamos a continuar. Bien, desde el lado de post-siembra, una de las primeras cosas que se puede hacer, inclusive cuando la máquina, ¿bien?, está ya sembrando, es evaluar, destapando semilla, viendo cómo uno está la distribución de la semilla. Por supuesto, cuando estamos hablando de agricultura de precisión, por ahí lo que generamos son los ambientes, ¿bien? Entonces, igual que como uno está en el lote, cuando se hace un manejo convencional, vamos a llamar, convencional me refiero a sin dosis variable de insumos, digamos, no a labranza convencional. Lo mismo que uno va y registra y destapa y ve semillas a ver cómo está la distribución, bueno, es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de tener un único lote con una única densidad, uno va a tener tantas densidades cuanto ambientes o dosis haya definido antes, ¿bien? Y es importante evaluar bien esto, ambiente por ambiente, como para ver cómo se está desempeñando la máquina. Sobre todo cuando, por la tecnología con la que se cuenta, no tiene, digamos, sensores que vayan midiendo, que vayan calificando cómo viene la siembra, cómo viene esta dosificación, ¿bien? Es importante, en primera instancia, identificar si está, por supuesto, tirando la población deseada en cada lugar, si está tirando la semilla con fallas o con dobles, ¿bien? Y por último, un poco la distribución. Acá vemos en estas imágenes cómo se puede ver cómo hay 4 semillas juntas, prácticamente cuádruples, cómo le sigue una semilla normal, etc. Y esto, bueno, ¿para qué sirve? Es fundamental, digamos, en la etapa de siembra, como para hacer las correcciones in situ en el lote y poder corregir lo que sea, o desde enrasadores puede ser, desde vacío, desde el tubo de bajada, semilla también. Nada, tomar decisiones ahí y no toparse con esto cuando una planta ya está emergida, sino que corregirlo ahí. ¿Bien? Por otro lado, avanzada la siembra, uno puede evaluar cómo vienen estas emergencias, ¿bien?, de las plantas y poder determinar, si se quiere, si quedan plantas que emergen más tarde, ¿bien?, que van a tener menor producción, cuál es su porcentaje, cuántas fallas hubo, esto que comentábamos antes, cuáles son las fallas y cuáles son las que no germinaron, poder discriminar entre problemas de semilla y problemas de la sembradora. Y toda esa información se puede volcar fácilmente, digamos, en planillas, en un Excel que todo el mundo, digamos, puede acceder y realizar un análisis de la calidad de siembra, como el que, bueno, acá les muestro para
para que tengan de ejemplo, ¿bien? En donde uno tiene la cantidad de población de semillas que son normales, que emergieron con una hoja menos, con 2 hojas menos, y que luego se va a ver eso reflejado en producciones, por eso están estas espigas con estas banderitas, ¿bien? Esto se puede hacer simplemente con una cinta métrica, ir anotando los datos, se puede autoconstruir, digamos, una planilla para ir tomando esa información. Si quieren, luego podemos ver cómo, digamos, no hay problema, pero es algo sencillo que se puede hacer ahí in situ en el campo, digamos, que no es necesario tener ni conectividad ni nada, o simplemente con el celular, no hace falta que tenga internet, uno puede ir tomando estos datos, o mismo una libreta y luego digitalizarlo, es lo mismo. Es importante justamente ver este tipo de cosas para que no ocurran problemáticas, ¿bien? En este caso se puede ver cómo a posterior, esto es una foto aérea, digamos, de un avión, cómo avisó, digamos, el operario de que se encontraban ahí ciertas fallas, nos llamó la atención y mediante el uso de imágenes satelitales, bueno, se ven cada uno de esos puntos como acusa, ¿no? Que hay, bueno, menor vegetación, menor biomasa, en este caso es una imagen de NDVI, que coinciden exactamente con los huecos, con esta falla de siembra, y luego con el mapa de siembra que muchas máquinas generan, es posible identificar esta falla, ¿bien? Ya sea cuando se está haciendo o a posterior. En este caso se vio a posterior, y lo que se hizo fue analizarse cuántas fallas había, cuál era la superficie, ¿bien?, de cada una de ellas en promedio, y de esa manera poder cuantificar, ¿bien?, en los lotes que se vieron afectados, cuál fue la superficie que se encuentra con eso. ¿Para qué? Bueno, a priori, digamos, como para tener en consideración y corregirlo para la campaña que viene bajo este problema. Y si viene pasando, es decir, bueno, cómo lo arreglamos mientras está sucediendo el proceso de siembra, ¿no? Luego, con toda esa información que se genera con las máquinas, que hoy por hoy es bastante común, digamos, encontrarse con sembradoras que tienen monitores, monitor de siembra, esos mapas, vamos a decir, que genera esa información, es posible bajarlas, procesarlos de cierta forma y generar información que cuando uno la procesa y la cruza por otras variables, y se pueden generar información como esta, que por ejemplo es de performance de siembra, vamos a decir, ¿bien? En donde te indica la velocidad media que tuvo esa máquina, la densidad promedio de semilla que colocó, que sembró, esa densidad, si fue, Álvaro, vos lo llamabas lo del desvío que calculaban, bueno, si estuvo por encima, por debajo, cuál fue el coeficiente de variación que tuvo, cuáles fueron los días que estuvo la máquina sembrando y cuáles son los días efectivos de siembra, si tuvieron un parate por avería, por clima, por lo que sea. Y evaluar un montón de otras variables que muchos sensores también toman, como puede ser la singularidad, el coeficiente de variación. Y esto, bueno, ¿de qué nos sirve? Nos permite comparar muy bien entre máquinas, ¿bien? En el caso de que, por supuesto, haya más de una, como para decir, bueno, a ver cuál fue el desempeño de cada una, por qué, explicar un poco y plantear puntos de mejora, ¿bien? Es decir, evaluar cómo fue la siembra, ponerles números a todas estas cosas y poder hacer una comparación como para ir mejorando, ¿bien? Todo esto, yo siempre digo, es un proceso de mejora que lleva tiempo, que lleva sus años, en el que uno, bueno, lo importante es tratar desde el inicio, generar este tipo de información. Y no ponerse a ver, bueno, a ver qué es lo que podría hacer con esto, o me genera esta información, qué es lo que puedo hacer, sino más bien decir, bueno, a ver, ¿cuál es la problemática que tengo? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Y en base a eso, ahí recién plantear, bueno, ¿cuál es la información que necesitaría tener para recién ahí evaluarlo? Porque si no, por esto que les comentaba antes, hay una cantidad infernal de información al final que se termina generando, que lo que hace es que uno se termina apabullando y termina uno perdido, digamos, entre los datos, vamos a decir. ¿Bien? Bueno, acá se puede ver porcentaje de singulación entre lotes, y dentro de la singulación las fallas, los dobles,
la velocidad de siembra de cada uno de los lotes, la densidad utilizada, los coeficientes de variación, etc. Las variables que los sensores puedan tomar se pueden volcar en unas planillas y analizar, digamos, tranquilamente. Bueno, continuando con todo el tema de esta cantidad, digamos, de información que se genera, de esta cantidad de registros, bueno, es posible, acá es que se muestran un par de imágenes de una plataforma en puntual, pero lo cierto es que la mayoría de ellas, de los monitores que se utilizan, ya sean sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras, del implemento que sea, normalmente con distintos formatos, con uno o con otro, pero todos de alguna manera u otra se pueden llevar a un formato genérico en Shape, ¿bien? Y ese Shape lo que te permite es luego poder procesar esa información con sistemas de información geográfica que pueden ser específicos de agricultura, ¿bien? Como puede ser un SMS AgLeader, un FarmWorks, un AFS, o un QGIS, por ejemplo, o ArcGIS, como sistemas de información geográfica genéricos, digamos, no especializados en agricultura. Ahora, esta información que se genera, bueno, los sensores, ¿para qué nos pueden servir? Bueno, en principio, uno con un mapa, por ejemplo, de altimetría, que básicamente lo que hace el monitor es tomar el dato del piloto, que normalmente las sembradoras hoy por hoy, muchas de ellas ya le cuentan con piloto automático, normalmente tiene una señal que es relativamente aceptable, digamos, como para generar un mapa preliminar de altimetría. Álvaro comentaba dentro del sistema que ellos usan, tiene corrección RTK, bueno, sería lo ideal tener un sistema de corrección, digamos, del GPS bueno y preciso para evaluar algo de esto, sobre todo para después a la hora de si uno quisiera implementar terrazas a nivel o terrazas de desagüe. Pero para generar un mapa de altimetría, normalmente son más que suficientes, sobre todo cuando el terreno, depende de la zona, pero cuando el terreno es altimétricamente variable, vamos a decir. Bueno, con este mapa de altimetría se pueden generar mapas de índices topográficos compuestos que dan una idea de cómo es el flujo del agua. Hay sensores que miden, hacen estimaciones de materia orgánica, mismo Soil Optics, Álvaro comentaba. Bueno, con un montón de capas de información, uno, aunque sea, es posible agarrar y decir, bueno, el lote que tengo, no tengo la posibilidad a lo mejor de ambientarlo, no tengo los conocimientos de hacer las prescripciones, bueno, es posible crear macroambientes, ¿bien? Y empezar, aunque sea, a dividir el lote en bajo y loma, por ejemplo, ¿bien? Y empezar a trabajarlo de manera diferencial, o en este otro caso lo mismo, una loma que atraviesa el lote. Entonces, de esa manera empezamos a variar una de las variables más importantes dentro de la economía, digamos, para el que explica el rendimiento, que son las fechas de siembra. Se pueden hacer, se pueden variar materiales genéticos, en fin. Ese sería un muy buen primer paso, digamos, como para introducirse, digamos. Y en el caso de que no se pueda generar estos macroambientes, ahí sí, bueno, hay que estar pensando ya en microambientes, ¿bien? En lo que son prescripciones y ambientación in situ. Bueno, otra información que uno puede recopilar, que hay mucha gente, digamos, que está trabajando con esto en el tema de medición de napas freáticas y de cómo con algunos freatímetros solamente en el campo, tomando mediciones de eso, uno va ajustando el nivel de la napa freática y te genera un mapa. Entonces uno puede saber cuáles son las zonas de influencia para el momento actual, para el nivel actual de las napas, si hay o no, en ese bajo donde sabía ver, ahora con este año de seca que las napas se han retirado, si sigue habiendo influencia o no, o por el contrario, si vienen años húmedos que las napas vienen más arriba, donde serían las zonas por ahí problemáticas, donde podría ascender. Bueno, y también, por supuesto, utilizar otras capas de información que pueden generar sensores, como por ejemplo Soil Optics, en este caso es partes por millón de elemento boro, ¿bien? Bueno, nuevamente, mirando estos mapas que uno puede generar de manera relativamente sencilla, ¿bien? Depende de los monitores, pero cada vez más están siendo compatibles y se está pudiendo grabar cada vez más toda esta información. Es posible cruzar datos, bien, por ejemplo, híbrido por singularidad, y empezar a detectar problemáticas, empezar a
a conocer un poco cómo son las semillas entre ellas, a compararlos, cómo son la calidad de nuestras siembras. Bien, en este caso vemos, es un caso de éxito, vamos a llamar, en donde se vio, digamos, cómo la semilla bueno, ahora están en boca de todos 22.6, esto fue hace algunos años atrás, pero cómo esta semilla tenía una calidad de siembra peor, por eso se lo ve un poco más oscuro. Bueno, era porque se había comprado SPR. Lo cierto es que cuando uno cuantifica las pérdidas de rendimiento por esta mala calidad de siembra, era conveniente, digamos, pagar un poco más con una semilla calibrada, ¿no? Entonces, bueno, después se toma la decisión de continuar con ese tipo de semilla, con ese tipo de grado, ¿bien? Bueno, también es posible, al igual que como comentaba antes, al igual que como lo hace uno en el lote común y corriente, bueno, en este caso es posible hacer muestreo de suelos dirigido, ¿bien? Ahora vamos a comentar luego un poquito mejor el tema de aplicaciones móviles y plataformas, pero hoy por hoy todo el mundo en su celular tiene un GPS, digamos, al alcance de la mano, literalmente. Entonces, es posible uno llevarse estos mapas, estas zonificaciones, estos macroambientes, esto, lo que sea, es posible llevarlo y de manera muy sencilla y muy rápida tener la ubicación en donde uno se encuentra y ahí ir pudiendo realizar estos muestreos, digamos, dirigidos, ¿bien? En base a lo que uno quiera conocer, ¿bien? En este caso, por ejemplo, estamos muestreando un bajo salino, para muestreo de nitrato, para muestreo de lo que sea. Bien, bueno, siguiendo, digamos, con el ciclo post-siembra, vamos a decir, una vez que avanza el cultivo, bueno, hoy por hoy, ya sea con máquinas de boleadoras a plato, con máquinas tipo Altina, con refertilización líquida, digamos, en pulverizadoras, mediante chorreo, digamos, de fertilizante líquido, es posible realizar, ¿no?, una refertilización, por supuesto, hablando del cultivo de maíz, ¿bien? Y la mayoría de las máquinas, depende del monitor que tengan, pero cada vez más, son compatibles con el uso de prescripciones y con la capacidad de hacer variable. Me ha tocado ver algunos monitores que por ahí que daban duda. Bueno, hay que buscar en internet o en el fabricante los manuales, pero cada vez más están siendo compatibles con dosificación variable. Y hay muchísimos casos en donde uno dice que nos hemos encontrado con, yo no sabía que mi máquina podía hacer eso, que era capaz de hacer eso, que le podía poner a prescripción. Bueno, es cuestión de agarrar, ver el parque de maquinaria que uno tiene o que contrata, que se cuenta, y poder ver a ver si es compatible o no, en base a eso, qué es lo que se puede hacer. Pero un poco el mensaje que quiero transmitir es, no nos quedemos con que es una tecnología difícil de implementar, o que no se puede, o que es cara, porque muchas veces sucede que las máquinas de por sí ya son compatibles, digamos, que no hay que pagar mucho más, digamos, para implementarlo. Y es simplemente con un poco de sentido común, vamos a decir, criterio agronómico, algo de conocimiento, digamos, con prescripciones, no les voy a mentir, pero es posible implementar este manejo diferenciado, digamos, por ambiente. ¿Bien? Bueno, con respecto al tema monitores que comentábamos, bueno, hay monitores en donde Álvaro recién comentaba un poco del tema de las prescripciones, ¿bien? ¿Qué es lo que son? ¿Por qué son diferentes y van en cada uno de los monitores? Bueno, lo cierto es de que hoy por hoy no es un estándar aún el tema de generar una prescripción como tal. Tiende a estandarizarse, a que sea todo más universal, pero hoy por hoy, actualmente, cada uno de los monitores normalmente tiene su forma, digamos, de generar esa prescripción, de generar ese archivo JAI para que sea compatible para leerlo, ¿bien? Entonces, nuevamente, cobra una fundamental importancia remitirse a los manuales o a gente especializada, digamos, en el tema, que
nos puede orientar, digamos, en cómo se realizan, digamos, estas prescripciones, cómo es el formato que tienen que tener, cómo es las unidades que debe contar, cómo debe ser la tabla de atributos, que es la información que está detrás, para que ese monitor pueda leer esa prescripción con éxito y no tener problemas a la hora de que la máquina interprete esa información y la pueda llevar a cabo a nivel de lote, ¿bien? Con las dosis de los insumos que nosotros queremos poner. Y hay mucha maquinaria que, bueno, instalándole pequeños adaptadores, nos permite no solamente el hecho de ser variable, sino también de mapear bien del monitor o mediante plataformas digitales extraer la información que genera la máquina y de esa manera poder mapearlo. Entonces, aparte de poder hacer agricultura de precisión, la dosis variable de los insumos para ambiente, podemos tener esto que les comentaba de lo de agricultura digital, que es decir, bueno, tener el registro bien de la información que estamos generando en el campo para después, bueno, los objetivos que cada uno tenga. Habrá quienes digan, bueno, yo estoy más avanzado y quiero pensar ya en trazabilidad, en el tema de carbono. Habrá otra gente que quiere usarlo tipo cuadernos de campo. Lo cierto es que contar con la información de las labores que se realizaron en el campo de manera offline y en un dispositivo móvil que uno se puede llevar ahí al lote, es muy, muy práctico. ¿Bien? En principio parece engorroso, es una nueva tecnología que por supuesto lleva su curva de adopción, pero lo cierto es que como todo, al final, cuando uno le agarra la mano, no termina siendo complicado, es sencillo de utilizar y, bueno, y muy útil y práctico. ¿Bien? Otra de las herramientas que tenemos, como continuando con el tema del cultivo en pie, ¿no? Postsiembra, es todo el tema de las plataformas, ¿bien? Que en su mayoría, hay excepciones, pero en su mayoría prestan la funcionalidad, digamos, de hacer el seguimiento satelital, ¿bien? De los cultivos. Plataformas como OneSoil, como FieldView, hay plataformas como Acá Mi Campo, ¿bien? Tenemos más plataformas como Auravant, tenemos Milote. Hay varias plataformas, digamos, que nos permiten acceder a imágenes satelitales muchas veces de forma gratuita. ¿Bien? Y esas imágenes satelitales son de suma utilidad. Ahora vamos a dar unos ejemplos. Ahora, ¿cómo pueden ser esas plataformas? Pueden ser freemium, ¿bien? Que te dan una prueba limitada y luego para utilizar funciones más avanzadas hay que pagar. Pueden ser de suscripción o enteramente gratuitas para ciertas funciones, como en el caso de OneSoil que mencionaba antes. Ahora, ¿qué se puede hacer con los satélites? Bueno, una de las cosas que se puede ver es evaluar corridas de agua, bien, dónde se acumuló después de alguna fuerte tormenta, el efecto de la sequía, cómo fue el avance, por dónde pasó, cuantificar la superficie que dañó una manga de una piedra, por ejemplo. Son todas herramientas que están a disposición, que hoy por hoy las imágenes de Sentinel son enteramente gratuitas, digamos. Entonces uno puede agarrar y usar plataformas o descargarlas para procesarlas y empezar a cuantificar esto, ¿bien? Ahora esta campaña, lamentablemente, por decir, digamos, hemos tenido la posibilidad de utilizarla también para estimar pérdidas por helada. Lo cierto es que hemos, por supuesto, en base a imágenes satelitales y a tablas, digamos, que hay en bibliografía, hemos podido generar un modelo, si se quiere, con un ajuste muy, muy bueno para pérdidas de helada, por supuesto con su calibración a campo. No es que te evita la recorrida, digamos, en el lote, pero sirve de ayuda como para decir, bueno, me dirijo a tal lugar, a tal otro, cuánto es, y uno empieza a cuantificar y a empezar a manejar, digamos, sus lotes, sus ambientes de forma diferencial, ¿bien? Y a generar información. Y esto, bueno, está muy arraigado luego a lo que vamos a tener de cosecha, entonces fundamental. Luego unos dispositivos que hace varios años estuvieron de moda y en auge, que mucha gente, digamos, aún tiene o cuenta con alguno de ellos, no hace falta que sea muy avanzado, son el tema de los drones, ¿bien? Hoy por hoy cualquier cuadricóptero que uno tenga recreacional, no hace falta que sea especializado, uno puede agarrar y decir, bueno, lo vuelo, capturo un par de imágenes, un par de videos y puedo ver, en este caso, por ejemplo, cómo fue el impacto de la helada, ¿bien? Cómo se ven zonas afectadas, cómo se ven zonas que no, cómo ajustan estas imágenes digamos, con altimetría y ver si efectivamente, por ejemplo, lo que muestra el satélite es
como uno lo está viendo, digamos, ahí en tiempo real con, por ejemplo, un dispositivo como el dron. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, nos permite detectar también, además de ensayos, fallas, ¿bien? Que uno puede agarrar y tener una visual aérea de una forma muy rápida y muy económica, puede tener una visual aérea y puede detectar ciertas anomalías, digamos, en el trabajo. Y si uno tiene el registro que comento, uno puede agarrar y remitirse, digamos, a la labor y ver, bueno, a ver, efectivamente acá la máquina funcionó mal, dejó este chancho, vamos a decir, digamos, sin aplicar, y cómo se traduce en un menor verde, digamos, en el cultivo, en una deficiencia de nitrógeno en este caso. Bueno, y por supuesto también se puede utilizar como para hacer monitoreo, digamos, ir a sectores puntuales del lote que uno os queda lejos, que ya no se puede meter porque el cultivo ya tiene gran tamaño. Uno puede utilizar estos dispositivos del dron y poder acercarse, tomar fotografías, ver si está maleza, cómo está el cultivo en tal lugar, ¿bien? Y bueno, se puede ver cómo se va desempeñando el lote, por ejemplo, con una ambientación que uno genere, ¿bien? Ahora, toda esta información, de manera directa o indirecta, podemos generar mucha más información, digamos, que nos puede servir para justamente ir conociendo más el campo, ir conociendo más el lote, tomar mejores decisiones, hacer ambientaciones, ¿bien? Calcular índices que nos van a servir luego para, no sé, definir dosis de insumos, por ejemplo. Nada, se pueden generar mapas de altimetría con sus curvas de nivel, se pueden generar mapas de índice topográfico compuesto, se puede evaluar divisoras de agua dentro del campo y las vías de escurrimiento, ¿bien? Como para entender mejor dónde están los bajos, dónde están las lomas, ¿bien? Y cómo se comporta el agua. Y por supuesto se pueden generar, digamos, informes de siembra en donde uno ve todas las variables que las máquinas, en este caso una sembradora, fue recopilando, digamos, en la labor. Ahora, yendo un poco al tema de aplicaciones móviles, esto que les comentaba del uso del GPS, bueno, lo cierto es que quizás muchos de ustedes, digamos, ya lo utilizan, lo conocen. Uno de los más usados, Avenza Maps, que te permite cargar un PDF georreferenciado y uno va con el mapa y está posicionado geográficamente, te permite recorrer bien, en este caso por ambientes. Esta es una aplicación que está para iOS que te permite introducir JAPES, que te permite introducir imágenes TIFF, es un poco más especializada en GIS, pero bueno, que tiene muy buenas funcionalidades. Y luego tenés aplicaciones móviles también que ayudan, digamos, en todo lo que es el seguimiento del cultivo, por ejemplo, como Canopeo, que te hace una estimación, digamos, del verde, de cómo está la cobertura, mediante una fotografía que uno saca con el celular. Y aplicaciones, como muchos de ustedes deben utilizar, de Booster Agro, te permite ver imágenes NDVI, clima, los pronósticos, distintas plataformas. Albor, que permite hacer tipo cuaderno de campo, llevar la gestión. Otro, digamos, muy utilizado, Field Area, para medir superficie, calcular puntos, calcular distancia, QField. Bueno, la cuestión es que, en definitiva, todas ellas hacen utilización del GPS que uno cuenta, digamos, en el celular, y que te permite georreferenciarte en dónde está uno ubicado y poder hacer recorridas dirigidas, vamos a decir. Bueno, luego de post-siembra pasamos a lo que podríamos clasificar como pre-cosecha, ¿bien? Dentro de pre-cosecha, una de las cosas que se puede hacer son estimaciones de cosecha. Nuevamente, con las imágenes satelitales apoyados, podemos ya ir a distintos sectores, ir viendo cómo está el cultivo y generar estimaciones de rendimiento en esas áreas que nos van a permitir ajustar mucho mejor el dato que al final tengamos, ¿bien? En este caso, por ejemplo, hemos podido realizar con estas mismas imágenes, ya sea para maíz y para soja, estimaciones de rendimiento que, por lo que estamos esperando, recién se está arrancando, digamos, con la cosecha de soja, pero viene bastante bien a lo estimado en estos primeros lotes. Nada, es cuestión de agarrar estas imágenes satelitales que habíamos comentado que un montón de plataformas proveen de manera gratuita, y hacer estas estimaciones, ir a esos lugares puntuales, digamos, y no ir a ciegos con un criterio de decir, bueno, yo estoy acá porque no sé por qué. ¿Se entiende? Decir, bueno, a ver, la aplicación me marca esto, voy a ir acá y voy a ir acá. Hacer una recorrida mucho más inteligente y mucho más eficiente. ¿Bien?
Después, bueno, Álvaro comentaba un poco el tema ensayos. Lo cierto es que hay un mundo con respecto a los ensayos. Yo no quiero desarrollar tanto en esto porque, bueno, tendría que haber una charla, digamos, aparte, digamos, con el tema de ensayos, con diseños, repeticiones. Pero la cuestión es que lo que quiero transmitir es que es muy importante, digamos, hacerlo justamente para evaluar el impacto de la tecnología que estamos aplicando, ¿bien? Poder comparar y, bueno, generar información. En definitiva, uno lo que termina haciendo es conocer más su campo, su lote, la decisión que tomó, ver cuán alejado estuvo de los óptimos, ¿bien? Entonces, todo eso, ¿dónde parte? ¿En dónde se genera? Uno tiene que planificarlo antes, ¿bien? A siembra, bueno, yo quiero averiguar esto y esto y vamos a hacer ensayos para eso. Tampoco salir a hacer un montón de ensayos porque la información que se genera, repito, es muy grande y después hay que tener esa capacidad de procesar y de generar información con esa cantidad abismal de datos, ¿bien? Y bueno, es importante, digamos, fundamentalmente luego para esta actividad, digamos, agropecuaria, digamos, hacer una buena cosecha. Con una buena cosecha me refiero a tener algún buen mapa de rinde, con la máquina calibrada, con la humedad correcta, tomando datos reales de balanza, haciendo, bueno, todo el tipo de calibraciones que apunten a tener un mejor input, una mejor entrada de datos, ¿bien? Cuanto mejor sea esa calidad de datos, Álvaro lo comentaba un poco antes, cuanto mejor sea esta calidad de los datos, mucho mejor va a ser la salida, digamos, de la información que tengamos. Si ponemos datos que no sirven, que no estamos seguros, que no están bien, podemos procesarlo todo lo que querramos, que la información al final no va a estar tan buena, digamos. Bueno, nada, esto, registrar correctamente ya sean los materiales, con sus respectivos nombres, llevar un buen registro de eso para que no haya confusión, cosecharlo de manera consciente, tomando todos los datos habidos por haber, y bueno, es posible generar, digamos, ensayos como para evaluar, no sé, en este caso, cómo se comportaron diferentes híbridos en un mismo ambiente a diferentes densidades, por ejemplo, ¿bien? Entonces, bueno, no solo que después la cosechadora va a tomar esos datos, sino que uno puede ir previamente, en este caso sacando espigas y acomodándolos, distribuyéndolos como para decir, bueno, yo cuento con estos, cómo se comportan estos híbridos y de forma visual y rápida cómo es cada uno, ¿bien? Empezar a entender un poquito con qué estamos trabajando, que en definitiva son nuestros insumos, digamos, para la producción. Bueno, con respecto a la cosecha hay herramientas que permiten llevar un mejor control. Nada, pasar de la libreta y del lápiz, digamos, en la tolva a una forma, digamos, bastante más digital, con la utilización, digamos, de tablets que van montadas en los tractores de las tolvas, y que luego esto tiene la posibilidad de subirlo, digamos, a una nube y que esa descarga llegue sin tener que pasar por intermediarios, digamos, humanos que, bueno, sabemos que se pueden llegar a producir errores, malentendidos, omisiones de datos, etc. Entonces eso permite, bueno, llevar un mejor control digital de la cosecha, de las descargas y de los movimientos del grano que se produce a campo. No, obviamente esto no te va a salir a contar cuántos granos está tirando por cola la máquina, pero a fin de la parte de gestión, bueno, es una tecnología que está disponible, que no es tan costosa y que es muy fácil de implementar realmente. Luego con esa información, bueno, igual es posible tabularla y generar informes, bien, con información procesada, como para poder analizar desde qué variedades rindieron mejor, ubicadas en qué lugar, en qué ambientes, bueno. Y toda esa información nos va a ayudar para después, post cosecha, realizar un análisis, bien, un análisis de campaña que ahora vamos a ver un par de imágenes. Ahora, en el tema cosecha, ¿cuáles son maquinaria compatible y mapas de rendimiento? Bueno, lo cierto es que en esta generación de información, hoy por hoy, la mayoría de las máquinas modernas, digamos, cuentan con monitor de rendimiento. Y salen por default, digamos, cuando uno va y las compra. Y hace muchos años, digamos, que vienen. Por lo tanto, al menos, digamos, después vemos calidades o conectividad y etcétera, pero sería raro, digamos, encontrar cosechadoras, a no ser que sean muy antiguas, que no cuenten con monitor de rendimiento. Picadoras, por ejemplo, en este caso, es un poco más complicado, ahí sí que no hay tanto, pero yo lo que les quiero transmitir, digamos, con esta imagen es que existe, ¿bien? Existen sensores, aparatos que se pueden colocar, digamos, en la maquinaria
que te permite, en este caso la picadora de maíz, generar un mapa de rendimiento que va a estar expresado en toneladas de materia verde, pero que nos va a generar, digamos, un mapa de rendimiento, digamos, que nos va a dar noción de cómo fue esa producción de pasto en los distintos sectores del lote, ¿bien? Y luego, post cosecha, bueno, con el tema de esto que estábamos comentando antes de mapas de rendimiento, lo cierto es que, bueno, hay muchísimos, digamos, formatos, muchísimos monitores, que la verdad que vale la pena indagar, digamos, en cada uno o casos puntuales, pero lo que quería transmitir es un poco a ver cómo es que se extrae la información o cómo es que uno puede recopilar esa información. Bueno, lo quise categorizar en 4 grandes categorías, valga la redundancia. Uno de ellos, uno de los tipos de monitores, bueno, graba, digamos, la información directamente en un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser un pendrive, como puede ser una tarjeta de memoria, y donde uno simplemente tiene que, con la máquina apagada y tomando todos los recaudos de que no esté trabajando, digamos, puede extraer ese dispositivo de almacenamiento y copiar y pegar, y ya uno obtiene esos mapas de rendimiento, que luego, porque cada uno viene con su formato, según la marca, hay que leerlo con programas que son especializados, pero que no son complejos de utilizar. Uno los tiene que leer con eso para hacerlo estándar y llevarlo a un formato genérico, como puede ser un formato Shape. Y ahí uno puede visualizar ya los mapas de rendimiento y empezar a procesarlos, a generar información. Otro de ellos, bueno, el flujo, digamos, de la información es un poco distinta. La información se guarda en una memoria interna que tiene el monitor, y uno con un pendrive externo de uno propio puede ir, enchufarlo. Normalmente sale una ventana en donde dice si uno quiere exportar datos, o hay que ir a algún apartado en el monitor específicamente donde diga exportar datos, y copia de la memoria interna del monitor, lo copia hacia el pendrive. Bien, entonces se generan 2 copias, vamos a decir. La copia que está en la memoria interna, si no se borra, y la nueva, esta información que tengo en el pendrive. Luego hay plataformas, bien, que te permiten tener telemetría en la máquina, subir los mapas de rendimiento, que, bueno, va en tiempo real la labor. Inclusive se pueden ver muchas de ellas en tiempo real, si se cuenta con la conectividad, digamos, requerida, al menos 3G. Y otra de ellas, bueno, quizás un poco más antigua si se quiere, utiliza formatos, digamos, de tarjetas que sabían ser PCMCIA, en donde, bueno, eso sí es un poco más complicado, hay que tener quizás una computadora, digamos, un poco más antigua que tenga ese puerto, o bien que la cosechadora cuente con un adaptador, digamos, de eso, y una compact flash, una tarjeta compact flash, que si bien son una tarjeta, un formato de almacenamiento que es relativamente antiguo, se pueden conseguir de manera muy fácil y económica, digamos, adaptadores para leer, digamos, este tipo de tarjeta, y de esta forma poder extraer la información generada, ¿bien? Ahora, esa información, vamos a recalcar el tema de la importancia de procesarlo, ¿bien? Uno puede encontrarse luego con un mapa de rendimiento con esto, ¿bien? Con esta visual. Y la verdad es que como calidad, uno a priori podría decir, bueno, es bastante mala. Bueno, se requiere un procesado, una limpieza, un calibrado, un ajuste de las pasadas, una interpretación también del mismo, que te permita generar un mapa de rendimiento que te explique cómo fue un poco la variabilidad. En este caso es un mapa de la picadora, ¿bien? Por ejemplo. Y por ende el mapa de rendimiento es de toneladas de materia verde, ya procesado. Por supuesto, siempre se puede seguir ajustando, se puede seguir acomodando mejor. Lo cierto es que, bueno, lo ideal es tratar de acomodarlo lo mejor posible, digamos, para que sea bien interpretable y sea acorde a lo que realmente, a lo que sucede en la realidad, ¿bien? Ahora, este es un mapa de rendimiento, por ejemplo, de una cosechadora, este es un mapa de rendimiento de la picadora, como les comentaba hace un rato, y estos mapas de rendimiento muchas veces también nos sirven, como comentaba Álvaro hace un rato, en el tema de ensayo. Ahora bien, el tema de ensayos, les mencionaba hace un momento de la importancia de no volverse loco, por así decirlo, y hacer ensayos a mansalva. Eso, digamos, es una opinión mía, porque sí está bueno hacer un análisis, digamos, un poquito más estadístico, un poquito más robusto, digamos, de la información. Lo cierto es que hay varios programas que nos permiten realizar estos análisis.
nuevamente, el mensaje es de hacemos el ensayo y que por favor, digamos, luego no quede ahí en el olvido. Todos sabemos que luego el día a día, digamos, y la campaña, uno nunca, digamos, termina teniendo tiempo. Lo ideal, lo que hay que hacer es generar tantos ensayos como uno pueda procesar para luego no obviar esta generación de información, ¿bien? Y poder tomar decisiones para la próxima campaña. Luego, con esa información, bueno, es posible generar, digamos, cruzar información, hacer análisis de campaña, hacer resumen. Bueno, súper importante para evaluar esta nueva tecnología, a ver cómo se llevaron a cabo, distintos manejos, bien, cómo impacta un nuevo manejo, una nueva forma de hacer las cosas y un implemento. Bueno, bien, toda esa información que vamos recopilando es importante luego generar, digamos, esos datos para poder procesarlos y hacer un pequeño o grande, como sea, como la capacidad que tenga cada uno, de análisis de campaña y de esos ensayos, ¿bien? Y luego, no quería dejar de mencionar el tema de los muestreos. Bien se habla, digamos, de que en el país, si bien somos, digamos, muy grandes productores, somos pocos muestreadores, digamos, se hace muy pocos muestreos, digamos, de lo que es suelo. Justamente, bueno, Álvaro comentaba, digamos, de la solución que tiene ellos de SolOptic, que hace un diagnóstico de muchísimos, digamos, nutrientes. Yo el mensaje que quería transmitir es decir, bueno, a ver, existen un montón de metodologías para poder, digamos, implementar esto, ¿bien? Por supuesto, las hay mejores, las hay peores. Hay algunas que se adecúan mejor a ciertas zonas, ciertas regiones, hay otras que no otras. Lo cierto es que no por querer hacerlo de la mejor manera, yo siempre digo, bueno, hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, bueno, elegir la metodología que se puede hacer. Por supuesto, hacer los muestreos, por ahí lo complejo no es en sí la tarea, digamos, no es que demande ser un intelectual de salir a muestrear, tampoco es algo complicado de hacer. Muchas veces la gran limitante que hay, porque tampoco, si lo ponemos en términos económicos, tampoco es que sea algo sumamente caro. Lo que sí es costoso es de tiempo, y bueno, realmente es que nunca hay tiempo. Yo digo, bueno, si no podemos realizar los muestreos en grilla, al menos adecuémonos en alguna de las metodologías propuestas, como para empezar a realizar más cantidad de muestreo de suelo, empezar a entender mucho más la principal capital, digamos, que tiene la producción agropecuaria, que es el suelo, ¿bien? Luego, la agricultura de precisión nos permite, por ejemplo, para el caso de fósforo, como comentaba Álvaro también hace unos momentos atrás, es posible realizar unos mapas de extracción de fósforo en base a los fósforos en grano que haya tenido el cultivo, en base a eso calcular cuál fue la extracción por ambientes y plantear estrategias de reposición o recuperación si los niveles fueran inferiores. Bien, nada, es posible, de hecho, digamos, lo estamos implementando. Y hoy por hoy la maquinaria hay muchísima, como comentaba antes, que te lo permite realizar bien a la tarea. Y otras cosas que se pueden realizar, que es cuestión de agarrar estas herramientas que tenemos disponibles y encontrarle la vuelta para ver cómo nos pueden ser útiles. Por ejemplo, el dron es muy sencillo y en algunos casos hasta muy económico realizar mosaicos, bien, que son vuelos automáticos que se hacen solo y uno pone a procesar imágenes y te genera un mosaico, una gran imagen, vamos a decir, como si fuera de satelital, pero de muchísima resolución, en donde permite, por ejemplo, generar dónde se encuentran esas malezas, ¿bien? Y en base a eso luego uno puede, por ejemplo, generar una prescripción para la aplicación y control de esos manchones, ¿bien? Entonces, bueno, nuevamente, es cuestión de volver a arrancar el ciclo, ver cuáles son las herramientas que tenemos, con las que contamos y ver cómo podemos mejorar, vamos a decir, el manejo año a año con la tecnología que vayamos incorporando. Lo ideal, desde mi opinión, no es intentar hacer todo al 100% y en tratar de encarar cada uno de los procesos en la primera campaña, sino de ir con un proceso paulatino de incorporación de tecnología y de cambio de manejo. Es un ciclo que se repite y se repite y podemos ir retroalimentándolo y mejorándolo campaña tras campaña. Bueno, entonces a modo de conclusión, hay muchas actividades que se pueden realizar, bien,
Son los mismos procesos de siempre, vamos a decir, por supuesto con sus matices campaña tras campaña. Podemos agarrar y dividir los lotes en definitiva, el manejo por ambientes es el mismo manejo que uno viene por lote, pero es como si hubiera más lotes, ¿bien? En un mismo lote que uno lo divide en 3 ambientes, en lugar de ir y escarbar en un lugar de semilla, bueno, habría que escarbar en esos 3 lugares, ¿bien? Pero no es que conlleva otro manejo o que cambie, digamos, el flujo de trabajo. Sí, quizás se podría llegar a aumentar, pero, digamos, eso también uno tiene que ir manejando, digamos, de acuerdo a sus tiempos y a los datos que quiere recopilar, ¿no? Por ahí no es necesaria tecnología nueva y costosa, muchas veces las maquinarias ya cuentan con la tecnología, simplemente que no lo sabemos. Para ello entonces hay que relevar la maquinaria con la que contamos, sus monitores, sus antenas, lo que sea, los registros que hacen, los datos, en qué formato están, cómo se pueden extraer. Si es necesario, digamos, buscar asesoramiento en el tema, gente que se dedique a eso, especializado, digamos. Y esto que les comentaba, ¿bien? De no querer arrancar 100% con todo, ir poco a poco, implementando lo que se pueda, que es un proceso de mejora continua, ¿bien? Y para iniciarse en todo esto, hay un montón de herramientas que se encuentran de forma gratuita, digamos, disponibles para la utilización ya, inmediata, digamos, de todas ellas. Así que bueno, eso era un poco el mensaje que les quería transmitir. Espero no haberme alargado mucho con la charla. Buenísimo, Nicolás, muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, agradecemos a ambos, sinceramente fueron ideas muy claras, muy concisas. Vamos a pasar a una parte de preguntas que hicieron algunos de los chicos que estuvieron presentes. Hacia ambos nos pregunta cómo es la adopción de esta tecnología por parte del productor y de su experiencia como empresas proveedoras del servicio. Álvaro, no sé si querés comenzar. Está muteado. Ahí está, no encontró el botón. Ya se ve, todo bien, todo tiempo. Bueno, la adopción de tecnología en general, sabemos que hay un gran porcentaje de las labores que se realizan que no las hace el productor o que no cuenta con la tecnología existente del productor, sino que es un contratista el que realiza esta labor. Entonces eso por ahí le añade una dificultad, porque nos encontramos por ahí en una situación en que la tecnología muchas veces nadie se siente responsable o nadie se siente un protagonista directo de esa tecnología, ¿no? El productor dice, che, mira, la verdad que a veces vienen con un monitor de rendimiento, a veces no, en la zona ninguno de los contratistas lo tiene. Después, escuchar la situación del contratista y te dice, bueno, a mí me exigen que tenga cierta tecnología, pero después por un par de dólares menos por hectárea, quedo fuera y no logro amortizar esa tecnología. Entonces, nosotros como empresa dedicada a la agronomía de precisión, lo que intentamos hacer es facilitar, ¿no? Facilitar ese proceso de... tenemos el caso de un cliente en particular que tenía una cosechadora que era buena, de buena calidad, pero el GPS con la que venía instalado era muy malo. Entonces, era ese tipo de contratista que el 90% de las labores la realiza por un solo productor. Entonces logramos por ahí que una parte de esa inversión la realizara el productor. No estoy diciendo que esta sea la solución, ni mucho menos, ¿no? Porque cada caso es muy complejo, también la situación del productor es muy particular y cada productor es mundo y cada contratista es mundo. Lo que sí es buscar a través del análisis de los datos, todo lo que yo hablaba recién de la parte agronómica, se aplica a esta situación, ¿no? Analizar cuál va a ser el retorno de eso, qué parte del retorno va a estar aparte del contratista, cuál es el beneficio directo del productor. Entonces, poder aunar las partes es una respuesta muy amplia porque se analiza situación por situación. Siento que no te estoy respondiendo nada, pero la verdad, si yo te dijese que la solución es esta, te estaré mintiendo porque hay que analizar, no es lo mismo, depende de cada tipo de tecnología. Así sea la tecnología propia del productor, también hay que analizarlo. Che, ¿cuál va a ser la cantidad de hectáreas que vos necesitas trabajar para realizar para amortizar eso? Comprás una sembradora, voy a hablar de una tecnología, comprás un planting. Bueno,
¿cuántas hectáreas tenés que coso? ¿Vas a contratar a alguien más? Hay que analizarlo todo esto como un proceso. No solamente con la tecnología no vas a responder, a solucionar problemas con tecnología. Capaz que sí, porque tenés el cuello de botella muy alto y tenés que salir a comprar algo en particular. Pero en general, las decisiones mejor tomadas son las que se analice el flujo de trabajo. En la que se analice, bueno, esto que decía Nicolás para los ensayos, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que quiero responder? Bueno, en el caso de la adopción de tecnología, ¿cuál es la solución que yo quiero aportar o el diferencial que quiero aportar? Bueno, lo analicemos, hagamos los números y analicemos la inversión, también en términos económicos, en términos productivos y demás. Perdón si me extendí, pero es muy complejo el tema para decirte una solución, digamos. Si me permiten, así muy brevemente, o sea, coincido plenamente con lo que comentabas, Álvaro, pero también por ahí se ve, que un poco lo trataba, digamos, de transmitir. Muchas veces hay casos en donde la tecnología ya se cuenta y no se sabe bien. Hay muchos, digamos, casos de eso. Y después, otra de las grandes cosas que tiene que ver con el tema productores y contratistas que comentaba recién Álvaro, por ahí digamos, no me quiero meter en empresas y en marcas, pero decir, bueno, por lo general se quiere buscar, decir, quiero que tenga esto, con todo esto, ¿bien? Y por ahí el salto para tener esa tecnología, para saltar del 0 al 100, sí que realmente se vuelve un poco inviable y ahí tenés digamos, una gran limitante. Y lo cierto es que para adoptar esta tecnología, vamos a decir, de agricultura de precisión, por ahí hay un montón de otras alternativas, digamos, que son más económicas, si se quiere, que permiten la entrada, digamos, que por ahí no se tiene conocimiento o no se sabe. Entonces digo, bueno, a ver, quien quiera, digamos, comenzar, digamos, con esto, está bueno agarrar y consultar, digamos, y preguntar, digamos, yo estoy dispuesto, no hay ningún problema, pero me parece que también va por ahí un poco el tema. Ahora, que hay predisposición para adoptar la tecnología, la hay 100%. Es como que de eso yo, digamos, no encuentro duda. Nadie, hasta ahora no me he encontrado, digamos, con alguien digamos, que reniegue con eso. Es como que hay una predisposición a querer incorporar, digamos, esta tecnología, esta forma de manejo. Las limitantes por ahí son otras, más que las intenciones, vamos a decir. Muchas gracias. Buenísimo, chicos. Bueno, acá hay una consulta para vos, Álvaro. A ver, hablando del lote de riego, que tiene muchos años que tenía un problema planchado, te consulta si en esos casos aconsejaría cómo se aconsejaría trabajar o cómo lo trabajarías, y si sería rentable para el productor utilizar la agricultura de precisión. Bueno, perfecto. Vamos por ahí desglosando y de atrás para adelante. La agricultura de precisión en este caso se aplicaría para lo mismo que yo venía hablando, ¿no? Del manejo variable por sitio específico. En este caso en particular, el problema del sodio, digamos, en los lotes de riego es un tema bastante complejo. Voy a por ahí tocar algunos conceptos. Nosotros venimos trabajando con trabajos de un especialista del INTA, Costas y Aparicio, que lo que yo explicaba antes del agua, del aporte del sodio, del agua de riego, lo que hizo fue calcular y ensayar la cantidad de milequivalentes que nosotros aportamos por milímetro de riego, ¿no? Entonces, nosotros podemos calcular y estimar cuánto riego podemos aplicar por año para no seguir agravando esta situación. Eso es un concepto, ¿no? Después otro concepto es la aplicación de un corrector de yeso. El yeso tiene calcio. El calcio ingresa en las partículas del complejo y del suelo. ¿Y qué hace? En las arcillas reemplaza el sodio por el calcio. El calcio, como tiene dos valencias, tiene un efecto que puede generar o facilita esa floculación de las arcillas. Entonces es un agente ligante. Entonces la aplicación de yeso es una aplicación recomendada para lotes con problemas de sodio.
Después tenemos que ver de dónde viene el sodio. Estoy hablando de algo muy esquemático y si me agarra un especialista de suelo estoy diciendo que estoy siendo muy simplista, ¿no? Estoy tratando de esbozar alguna idea. En este caso, la agricultura de precisión lo podemos utilizar para hacer un manejo variable de esa aplicación del yeso. Como nosotros tenemos a través de Soil Optics o cualquier otra herramienta que mencionaba Nicolás para medir, digamos, puede ser un muestreo en grilla, podemos identificar cuáles son los sitios específicos que requieren una mayor cantidad de yeso y cuáles son los que requieren menos. De esa forma vamos a generar un beneficio por el lado del ahorro del material, digamos, del yeso, y por otro lado vamos a aplicar la cantidad de mil equivalentes necesarios por sitio específico. Entonces, estoy haciendo un manejo muy simplista, eso después hay que verlo, hay que revisarlo, diseñar un tratamiento para ese lote en particular, y cuál va a ser el tratamiento, cómo se va a medir, qué vamos a aplicar, cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, no sé si logré aportarte algún conocimiento nuevo, pero un poco eso sería como el boceto de cómo diseñar un tratamiento en ese caso. Buenísimo, Álvaro. Bueno, y acá tiene una pregunta de Andrés Alich. Quería consultarles cómo arrancaron ambos en el tema de agricultura de precisión y qué recomendarían hacia los futuros nuevos agrónomos que están a punto de comenzar. Bien. Puntualmente yo comencé con todo el tema de agricultura de precisión, casi que les diría desde la propia facultad. Hace un rato Pedro comentaba, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y lo cierto es que dentro de la carrera, digamos, de agronomía, afortunadamente nosotros tenemos muy buenas materias, digamos, que hacen bastante capacitaciones, digamos, y tienen mucho en cuenta de lo que es todo el tema de agricultura de precisión. Sumado a eso, existe la posibilidad, luego de terminar el cursado de las materias obligatorias, de hacer en una especialización, si se quiere, pero es de la propia materia de grado, se pueden hacer materias optativas. Dentro de ellas hay muchas que son relacionadas, digamos, a esto, al uso de sistemas de información geográfica, al uso de imágenes satelitales, al uso de programas de agricultura de precisión, digamos, para generar prescripciones y cómo partir de información para luego obtener el resultado de la prescripción, vamos a decir. Entonces, desde ese primer momento es como que, bueno, comencé, digamos, con eso. Lo cierto es que me hice todas, luego estoy cursando también la diplomatura superior que dictaron en la universidad. Nada, hay cada vez más cursos, más capacitaciones, más posgrados que están en el tema y realmente están buenos, digamos. De todo siempre se rescatan más herramientas. Y esa fue una del por qué metí, sumado a que la tecnología está buena y muchas veces hay tecnología que no se utiliza, digamos, porque justamente nadie lo sabía, por así decirlo, implementar. Bueno, ahí es donde entré a jugar, digamos, el papel, por así decirlo, y incursioné en la temática. Gracias, Nico. Yo en mi caso voy a ser 100% sincero con ustedes, de rebote. Yo en los últimos años de la facultad me inclinaba más por la producción ganadera, porque la verdad que me gustaba la parte de agricultura, me parecía que estaban todos los conceptos muy aislados. En cambio, yo en la ganadería veía que, yo les cuento, soy de Córdoba capital, mi relación con el campo era ir y digamos, era recreativo meramente, pero lo que veía en la parte de ganadería, que no la veía en la agricultura, al menos en la facultad, era que estaban todos los conceptos por ahí medio aislados, ¿no? Veíamos partes edafológicas, veíamos conceptos de cultivos extensivos y demás, pero todos conceptos muy aislados. En cambio, en la ganadería vos veías que hacías cría, después la recría, la vaquilla no lo podés guardar, lo podés vender, y está todo integrado, ¿no? Entonces eso por ahí me atrapa un poquito más que, bueno, un cultivo extensivo y cuántos kilos de nitrógeno necesito para hacer una tonelada de maíz. Me pareció muy bueno. Y en los últimos años de la facu, la verdad que estaba tirándole currículum a cualquier cosa que se movía, como la mayoría de ustedes en cuarto o quinto año. Y bueno, y los conocí a los chicos de Orwell y la verdad que me empecé a meter en el tema
yo la verdad que me siento un afortunado porque fue algo que me fascinó. En la Nacional por ahí no lo vimos mucho, estos conceptos de agricultura de precisión, pero me pasó, por ejemplo, en cuarto año estar usando un penetrómetro de cono en la facultad y digo, esto en la vida lo voy a hacer. Y bueno, y después de 4 o 5 años estamos utilizando conceptos de toda esa clase que yo creí que no me iba a servir nunca, la estoy aplicando hoy, porque realmente se usa, y la agronomía de precisión bien entendida es aplicar todo lo que venís viendo en 4, 5, 6 años, depende en cuánto va la carrera, lo vas aplicando. Mi recomendación es buscar a alguien, no sé quién hizo la pregunta, pero mi recomendación es buscar a alguien picante que esté elaborando en el tema y ponerte a su disposición y empezar. Hay mucha gente muy copada, digamos, muy picante, y hay mucha gente que tiene ganas de enseñar. Mi recomendación es que busque a alguien picante que te dé el espacio y, y vas a aprender muchísimo. Ese fue mi caso, por lo menos. Buenísimo, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, chicos, por ahí por el tema horario no queremos que se extienda más. Queremos agradecerle a todos los participantes, a ambos disertantes, tanto a vos, Álvaro, como a Nicolás. Muy buena presentación, ideas muy claras. Seguramente, si tienen alguna duda, alguien de los que haya estado presente y quieren comunicarse con ustedes, creo que no vayan a tener problema de poder responderle cosas. Si los que están cerca de Córdoba pueden aprovechar ahí la oportunidad de trabajo que vos presentaste, Álvaro, sería buenísimo. Agradecerles a todos los presentes de la parte de APRECIT Joven. Los que les interese participar de esta estructura que está dentro de APRECIT, se pueden comunicar a través de Instagram con nosotros y se los va a poder derivar a los grupos de WhatsApp que tenemos presentes. Y queremos agradecer a los patrocinadores que hicieron parte de la charla, que es Diesel Lange, KWS, Pelayo, Punabio y Singenta. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana, ya casi, y nos estaremos viendo pronto en una próxima charla. Bueno.